Hola, buenos días. Soy Miguel Salazar. Bienvenidos a este nuevo programa Las Verdades de Miguel en televisión. A partir de hoy, 10 de abril, vamos a estar todos los domingos a las 10 de la mañana con ustedes. Este programa para mí representa un desafío, un reto. En verdad, todos estos años que hemos pasado, quizás 12 años, que hemos estado prácticamente execrados de los medios de comunicación visual. Sin embargo, bueno, se nos ofrece en esta oportunidad Canal I para arrancar con lo que yo pienso va a ser un programa exitoso. Por cuanto traemos una versión distinta de lo que es el periodismo, la ética periodística, rescatada pues de cuestiones insepultas hasta la fecha. Periodismo que sea realmente veraz, oportuno, como hemos venido cumpliendo en el semanario, en nuestra edición gráfica. Ahora vamos a estar a través de este canal todos los domingos, como les decía. También es interesante señalar que el programa comienza en la víspera del nuevo aniversario del 11 de abril del año 2002, del golpe de Estado. Para entonces se habló de la renuncia del presidente de la República. Ese golpe de Estado nosotros lo habíamos anunciado con bastante antelación, con nombre y apellidos a través de nuestra página, en aquella oportunidad en Quinto Día. Bueno, no se nos hizo caso, pero después ocurrió lo que ocurrió. Según el alto mando militar, al presidente de la República se le exigió la renuncia, la cual, en los términos que dijo el ministro entonces, aceptó. Hoy en día vuelve a estar muy en boga el tema de la renuncia, en este caso con el presidente Maduro, la cual no va a aceptar. Ya eso está, o sea, ya está previsto, ya está visto, ya está más que confirmado. El presidente de la República no va a renunciar. Eso es lo que nosotros sabemos como periodistas en Las Verdades de Miguel. Yo espero que así como llevamos esta información, llevemos otras informaciones que son informaciones absolutamente, digamos que no publican los otros medios de comunicación, por muchas razones, que no vienen al caso. Pero sí, nosotros sí asumimos esa responsabilidad. Por eso, cada domingo vamos a estar en sus casas, vamos a permitirnos una hora. Hoy, en este estreno, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta Twitter, @verdadescanal, a través del correo electrónico verdadesdemiguel @canal_ y esperamos pues que estas dos versiones de las redes sociales estén al alcance de ustedes para que este servidor pueda tener una relación de intercomunicación más directa. Vamos a presentarles a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy se trata del ministro de Producción Agrícola y Tierra, Wilmar Castro Soteldo. Personaje por demás, conocido por usted bastante, uno de los hombres que ha ocupado importantes puestos a través de estos 17 años de, vamos a llamarlo así, del proceso revolucionario. Para algunos no les gusta el término, otros sí, pero bueno, nosotros vamos a utilizar ese término. El ministro Castro Soteldo, militar, yo le decía a él en el interín, un civil vestido de militar, más no un militar vestido de civil. Y con él vamos a sostener una conversación bien interesante, sobre todo en estos tiempos donde el desabastecimiento, la crisis, no encuentra respuesta. O sea, el pueblo se pregunta, el ciudadano de a pie, ¿por qué el desabastecimiento? Y el gobierno responde que se trata de una guerra económica. Otros dicen que hay ineficiencia, que hay una serie de cuestiones que son incógnitas que nosotros vamos a tratar de resolver en esta ecuación que vamos a conversar, que vamos a instrumentar hoy con el ministro Castro Soteldo. Tenemos que, eso sí, yo estoy seguro, llevarle a usted
respuestas muy claras, y yo creo que el ministro no nos va a defraudar en ese sentido, porque como les dije, es uno de los hombres, creo, claves en el gobierno. Tendrá sus diferencias, pero es un hombre bastante presto al diálogo. Y en esta oportunidad yo creo que así va a ser, que vamos a salir satisfechos de este programa. Recuerden que es el primero, y siempre el primero es el gancho, digámoslo así, para atraer a la gente, atraer a los televidentes. Recuerden también que yo estoy tratando de hacer un periodismo diferente. Nuestro programa no puede ser un programa acartonado, no puede ser un programa así, estático, que entre en los hogares venezolanos con aquella cuestión, pues, aquella seriedad. Seriedad tenemos, pero no que vamos a hacer así. Por el momento vamos a cumplir unos compromisos de la empresa, de la estación, y regresamos con Wilmer Castro Soteldo. Bien, tal como les anuncié en el segmento anterior, con nosotros está el ministro de Producción Agrícola y Tierra, Wilmer Castro Soteldo. Gracias, ministro, por aceptar nuestra invitación. Gracias, Miguel. En las cámaras son suyas. Bueno, muchas gracias, Miguel. Primero que, como decíamos hace rato, vamos a hablar como lo que somos. Sí, hay un dicho de Cantinflas, sí. O hablamos como caballeros o hablamos como lo que somos. Como lo que somos. Nosotros hablamos como lo que somos. Como lo que somos. Los caballeros. Primero que agradecerte la gentileza, que después de 20 años que no nos veíamos, sí, estábamos un poquito más delgados y menos canosos. Me permitas compartir contigo el inicio de esta experiencia periodística que con toda seguridad va a ser un éxito, conociendo tu vehemencia y tu claridad en el trabajo, y bueno, desearte el mejor de los éxitos. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, Wilmer, en estos tiempos de desabastecimiento, fíjate, tú eres de Araure. De Turén. De Turén. De Turén. Bueno, Turén, en los tiempos del gobierno, los años 50, del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, hubo un proyecto que se estaba ejecutando, que eran las colonias agrícolas de Turén. Sí. Era un proyecto bastante, no faraónico, pero un proyecto muy completo para la producción en Venezuela, tanto que llevó que al Estado portuguesa se le llamara el granero de Venezuela. Ahora, Wilmer, ¿cómo es eso que tenemos el granero de Venezuela, que tú vienes de allí? ¿Por qué falta comida? ¿Por qué falta productos en el mercado? Fíjate, ¿qué está pasando? Hay un debate que hemos venido dando en el seno del gabinete que pareciera apuntar a que el problema no es tan grave de producción, sino de distribución. Independientemente que hay dificultades en el tema productivo por alguna insuficiencia de insumos, repuestos de maquinaria, medicina veterinaria, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno revisa las cifras del país, de superficie cultivada, de rendimientos en la superficie cultivada, cría de animales, incremento de rebaño, se pregunta cuál es la razón por la cual la comida no llega a los anaqueles, ni siquiera a los anaqueles, y pareciera no llegar a los hogares, ¿no? Entonces hemos estado descubriendo allí un tema en el área de distribución que tiene un circuito y un comportamiento y una dinámica totalmente distinta al área productiva, pero que afecta al área productiva también, porque el productor de alguna manera es consumidor de insumos, de materia prima, y muchas veces se ve vetado para adquirir esa materia prima, ¿no? Sí, pero hay una cosa que no podemos negar, Wilmer, es que cuando uno va por esas carreteras, por esos caminos de Venezuela, uno ve aquellas extensiones de tierras abandonadas que en el pasado eran, no sé, eran propiedad privada, eran explotadas por determinados grupos económicos en Venezuela, y ahora están abandonadas, ahí no hay nada.
Bueno, yo ¿Por creo qué? que porque la gente siempre viaja hasta Valencia, ¿no? Y hasta Carabobo. No, No pasa del campo Carabobo por allá porque, tampoco así. fíjate, Cogede, te voy a poner un ejemplo para no hablar de portuguesa, Ajá, y vayan a decir que es que te viene portugués y cada bodeguero halaga su queso, como sí. decías tú hace rato, ¿no? Pero cuando tú llegas a Cogede, que era un estado agrícola, pero que tenía poca producción, porque era un estado como de tránsito, es interesante ver, aunque no tiene muchas zonas productivas, áreas productivas en la carretera, pero hacia su interior hay bastantes extensiones de tierra, a pesar de la poca calidad de los suelos. Cogeda ha venido teniendo un incremento extraordinario de producción, tanto privada como mixta y pública. Y en Portuguesa, el 90 y tanto por ciento de la superficie cultivable está produciendo, y los números así lo reflejan. Portuguesa está prácticamente surtiendo del 64% de la producción de rubros estratégicos del país, entre otros el arroz y el maíz, ¿no? Que antes compartió honores con Guárico en producción de arroz, pero que Guárico, por el tema de la sequía y por otras circunstancias, pues el deterioro del sistema de riego Calabozo, que se ha venido a menos, ha dejado de producir arroz. Sin embargo, en Portuguesa se siguen produciendo grandes volúmenes de arroz y valores interesantes. El girasol, que era un cultivo que se ha desaparecido, está también regando y floreciendo en nuestro suelo. El ajonjolí, que había sido un cultivo que había desaparecido también, este año posiblemente lleguemos a 110.000 hectáreas solamente en Portuguesa. Entonces, te reflejo el caso de mi estado, que lo conozco mucho más a fondo, pero Claro. me tocó también compartir en los estados llaneros, que están sembrando bastante, ¿no? Sí. Hay una cuestión que me parece una incongruencia del proceso revolucionario, que tiene que ver con la agricultura, volver al conuco, que es lo que más o menos se está planteando, cuando dejamos la agricultura extensiva. La agricultura de conuco inclusive tiene que ver un poco con aquellas cuestiones que planteaba Jorge Giordani en sus inicios. Él se olvida ahora de lo que planteaba antes, en su mea culpa hoy. Él decía lo del trueque. Entonces, había una cuestión allí, conuco y trueque. ¿Qué piensas? Claro, quizás no es tema tuyo directo, porque hay un Ministerio de Agricultura Urbana, Sí. pero ¿qué piensas tú? Es necesario modernizar el campo, por supuesto, tú tienes que ser partidario de eso. Claro, claro que No sí. no puedes llevarlo atrás. Entonces, ¿cuál es Yo- tu impresión respecto? Hay un debate mundial, Miguel, en torno al tema agrícola como consecuencia de los niveles de contaminación que la agricultura extensiva ha venido ocasionando en todo el planeta, y el proceso de desertización que se ha dado como consecuencia de la producción de monocultivos, que es lo que lo que empuja los cultivos de grandes extensiones y muy tecnificados. El tema de lo que llaman la agricultura a pequeña y mediana escala es un tema que no ha perdido vigencia. Incluso Brasil, que es uno de los más grandes productores agrícolas del mundo, un porcentaje que supera el 50% de los insumos alimenticios viene de pequeñas extensiones, pero también tiene un porcentaje muy alto que viene de extensiones que no son imaginables en nuestro país, que por lo general se van hacia las exportaciones. Yo creo que en el caso particular de Venezuela, en donde no hay grandes extensiones de cultivo, porque hablar de 1.000, 2.000 hectáreas en relación a la proporción planetaria es relativamente pequeño. Sin embargo, nosotros lo que hemos venido planteando es la necesidad de tecnificación del conuco o de la pequeña escala en la producción agrícola. Y el tema de la escala no tiene que ver con el tamaño de la superficie, tiene que ver con el rendimiento, si es alto o es bajo. Y por otro lado, en el marco actual creo que es necesario revisar el tema de la rotación de cultivos. Y la pequeña escala permite una rotación de cultivos permanente y una preservación de los suelos de manera mucho más adecuada que la gran extensión. Sí, fíjate, antes de irnos a un corte, yo veo lo siguiente, y quiero que tú me desluces sobre eso. La improvisación. Y el fracaso que pueda tener nuestras políticas económicas, inmediatamente nosotros buscamos un pretexto. El pretexto es la guerra económica en este caso, que puede tener su verdad o no. Sí. Pero esas son cosas que vamos a conversar en el próximo segmento. Gracias. ¿Te parece? Ok.
Es increíble el mundo de las redes sociales. Ya están activadas. Pueden ustedes tomar nota, los que todavía no lo han hecho, de nuestra cuenta en Twitter, @verdadescanal, o por nuestro correo electrónico, verdadesdemiguel@canal-i.com. Bueno, cuando nos fuimos al corte, había quedado planteada la incógnita por resolver, la improvisación. Sí. Yo le ponía a Wilmer el ejemplo de la Revolución Cubana, que recibieron mucho dinero, se equivocaron en muchas políticas económicas y siempre el responsable era el bloqueo. Y sin duda que tuvo gran peso el bloqueo, pero no siempre podemos escudarnos detrás del bloqueo, pues en el caso nuestro, detrás de la guerra económica. Nosotros, desde hace mucho tiempo, sin advertirlo, Wilmer, hemos entrado en una etapa de bloqueo. No hay repuesto, Así es. no hay insumos. Y no tanto porque quizás no haya divisas, eso puede ser un pretexto, pero no es eso. Es que los proveedores no miran hacia Venezuela en este momento. El país se ha ido asfixiando. Va a llegar un momento, hoy en día, pues el parque automotor está paralizado en buena parte. Sí. Hay gente que tiene su carrito y no, está guardado porque no tiene caucho, no tiene batería, no tiene aquello. Y a eso le sumamos la manera en cómo la gente se aprovecha de la situación también. No hay una conciencia revolucionaria, no hay una conciencia popular. O sea, ese proyecto, ¿qué pasó? Improvisación, conciencia popular, conciencia revolucionaria. ¿Qué ocurrió allí para que estemos en la situación en la que estamos actualmente? Bueno, yo creo que tiene varios caminos de abordaje, ¿no? El planteamiento que estás haciendo, que es complejo. El primero de ellos con el tema ideológico, que creo que es una deuda, que es la última parte de tu planteamiento, el por qué quizás las cosas no han avanzado a la velocidad que quisiéramos que avanzaran. 380 años de capitalismo y en este país con una cultura dolarizada, norteamericana, beisbolera, de campos petroleros, de derroche, el tratar de hacer un planteamiento distinto, por supuesto, genera una resistencia tremenda que todavía preserva genes en nuestra sociedad y en nosotros mismos, de una cultura política muy particular que le hemos llamado adecoburguesa, como bien se señala en cualquier planteamiento, ¿no? Eso romperlos no es sencillo y ahí hay una deuda del partido que yo creo que no hemos saldado, ¿no? Que Chávez siempre se empeñó con procesos de formación, etcétera, etcétera. El otro elemento es la carencia en la fiabilidad de las estadísticas. Yo creo que en el caso particular de la agricultura, si hay un espacio económico que la estadística es fundamental para la planificación, es allí, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos tenido dificultades para tener estadísticas certeras que nos permitan direccionar los insumos, los tiempos, la maquinaria, etcétera, etcétera, en el tema agrícola. Partiendo de los estudios de suelo, por poner un ejemplo, porque estamos usando fórmulas para los suelos que todavía estos inmigrantes que llegaron a la colonia agrícola de Turén usaban. Y esos suelos se deterioran, y la sequía, y la lluvia, y el clima, etcétera, etcétera, pero sin embargo seguimos usando los mismos parámetros. Así que hay una gran cantidad de elementos que tenemos que corregir, que tienen que ver con tecnología, tienen que ver con planificación. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para hacer un documento de planificación que nos permita guiar la acción y focalizar el esfuerzo para tratar de no improvisar. Sin embargo, en el caso agrícola, también te repito, hay variables que tú no controlas, pues la lluvia no la controla, las plagas no las controla. Puedes predecirlas, pero no las controlas. Y así pudiéramos aplicar esta lógica al resto de la economía, que quizás nos adelantamos en cosas para avanzar en producción y de repente no había la voluntad, no había la capacidad real para atender esos retos y muchos proyectos se quedaron en medio camino. Ahora son, como que dice ahí, parques inactivos que hay que activarlos de alguna manera. Fíjate, afortunadamente, Wilmer, yo soy un hombre sin filiación política partidista. Pues. Todos tenemos un concepto político, por supuesto, pero no tengo filiación política partidista. Y uno de los errores de los partidos políticos es que siempre han hecho gala de discutir hacia adentro. Sí. Nosotros que estamos afuera no podemos saber lo que están discutiendo los partidos políticos, porque nosotros no nos incumbe según ellos. Entonces hay un temor de decir la verdad, de aceptar verdades,
Por ejemplo, yo me imagino, tu posición en este momento no es tan cómoda, porque tú estás aquí, tú eres ministro primero que nada, Sí. antes que Wilmer Castro Soteldo. Entonces tú no puedes decir las cosas que tú quisieras decir, porque quizás afuera en el entorno hay gente que está muy pendiente de lo que tú estás diciendo, para después entonces Cáete a cortarte la batazo. cabeza. Bueno, eso puede ocurrir. Pero de todas maneras, vamos a hacer un esfuerzo para discutir sobre lo que son los problemas fundamentales. Claro, claro. Los problemas fundamentales, por ejemplo, te pregunto, no podemos negar ahora que está de moda eso de Panama Papers, que nos está diciendo la absoluta verdad sobre lo que ha ocurrido con la corrupción en Venezuela. Pero hay unas fortunas aquí, Wilmer, que son escandalosas. Así Tú es. lo sabes que es así. Es así, es así. Y que la manera, nosotros combatimos cuando llegamos, peleamos muchos años, éramos estudiantes, manifestaciones estudiantiles, llevamos palo parejo, y veíamos que peleábamos por unas cosas que ahora no se dan. Vemos el atropello de los escoltas, de los tipos con camionetas y por aquí y por allá, toda una parafernalia. Y hay funcionarios del gobierno que celebran la fiesta de sus hijos. Bueno, no traen a los Rolling Stones porque es mucha plata. Pero vamos a conversar también sobre eso. Fíjate. ¿Qué te parece a No, ti? yo estoy de acuerdo contigo, proceso? estoy de acuerdo contigo por el hecho de que yo siempre lo he hecho, no solo en el partido, sino que también lo he hecho públicamente. Pues yo tuve un programa que conduje hasta hace poco por este canal, incluso Caminos de Revolución, en donde de alguna manera siempre he asumido la autocrítica porque partimos de un principio que la verdad no la tenemos. Por eso yo creo que tú, en el planteamiento de tu proyecto periodístico, eres claro cuando dices las verdades de Miguel. Sí. Tus verdades y mis verdades también. Pues, Exacto. ¿entiendes? No Y son universales. Que no son universales, ¿no? Y ese es el gran dilema de los seres humanos. Pero cuando digo que hay una deuda del partido, yo soy del partido también, pues yo soy milito en ese partido, yo me cuestiono como partido, como militante y como funcionario, lo que dejé hacer, lo que no debía hacer, lo que erré y no erré, ¿no? Yo creo que ese es un debate que el partido ahora lo viene haciendo en las bases. Y no es porque de repente el partido lo haya tomado como iniciativa, quizás es porque las propias bases del partido, que Chávez las hizo insurgentes, las hizo rebeldes, las hizo contestatarias, han empujado a ese debate. Y el compañero Nicolás Maduro lo decía en el discurso del día jueves, ¿no? Cuando hablaba de la rebelión, de esa rebelión que a mi modo de ver tiene que empezar por nosotros mismos, ¿no? Empezar por nosotros mismos en replantearnos en la coyuntura actual, en el momento actual, una nueva forma de partido que tiene que reconocer los errores que hemos cometido y parte de esos errores tiene que ver con el proceso formativo. Cada uno de nosotros tiene que formar no solo con el conocimiento, tiene que formar también con el ejemplo, con la coherencia en lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y ese es el gran reto que estamos tratando de asumir en este momento. Ya. Bueno, hay una cuestión que vamos ya para el regreso, cuando vengamos de nuevo. Una pregunta que está en el aire, que la gente está muy en boga, porque a la gente le interesa en la calle. Es el tema de la ley de amnistía. Un tema político, que es importante, interesante mencionarlo ahora para saber cuál es tu posición con respecto a eso. Vamos a cumplir con la empresa, con la estación y regresamos. Bien, hay una letra de una canción que dice, a mí me pasa lo mismo que a usted. No sé si a ustedes, ahí en sus casas, les está pasando lo mismo que a mí. El tiempo en televisión se hace muy corto. Uno se va entusiasmando y quisiera que esto corriera y corriera y tuviéramos mucho más tiempo. Pero bueno, vamos a tratar de... El tema que se planteó en el segmento anterior, terminando pues, era un tema fundamentalmente político, que es el tema de la amnistía. La ley de amnistía. Yo veía que estos días, Wilber, una foto de aquellos tiempos, de los años 93, 94, cuando íbamos por la calle exigiendo la libertad de los militares presos por el 4 de febrero. Entonces veía la foto donde aparece Nicolás Maduro y Darío Vivas llevando una pancarta
ley de amnistía para Chávez. Bueno, entonces lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. ¿Por qué ahora la ley de amnistía es mala? No, yo no digo que es mala, déjame decirte. Ajá. Yo creo que la ley de amnistía es una tremenda trampa que le montó Ramos Alú a Leopoldo López. Porque, en primer lugar, la ley plantea el reconocimiento de los delitos que allí se señalan, que es una aberración de verdad. Yo no sé si tú la habrás leído, pero seguramente la has leído y la has visto. Es una aberración desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legislativo, ¿no? Y como lo dijo el presidente Maduro y lo señaló Germán Escarrá, desde la óptica política del presidente y meramente técnica constitucionalista Germán Escarrá, el contenido no es una ley para amnistiar unos delitos que no han sido juzgados incluso, no han sido juzgados. Y por otro lado, que destacan y confiesan el delito que aquellos que allí están prácticamente con nombre y apellido señalados, ¿no? Entonces, creo que es una gran trampa que le montó Ramos Alud a Leopoldo para que esta ley, por supuesto, eso no va a ser admitido en ninguna parte, ojo. La verdad es que eso sería el acabose del derecho, porque eso se lleva en los cachos todas las leyes de tipo penal, de derechos humanos, constitución, y bueno, pues la ley arrasa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se metieron un tremendo autogol y bueno, al pobre Leopoldo lo dejaron ahí guindado en los cachos, ¿no? Sí, porque generalmente la amnistía debe ser para los presos políticos realmente reconocidos como tales. Y disculpa que te interrumpa, Miguel, con todo el respeto. Fíjate el presidente Caldera que hizo cuando sobreseyó la causa nuestra, que es totalmente distinto, el sobreseimiento. ¿Por qué es distinto? Ah, bueno, Porque no, el sobreseimiento es prácticamente la negación del delito, la desaparición del delito. Y la amnistía es un perdón, ¿me entiendes? Entonces, a nosotros nos juzgaron de una manera írrita. Es un tribunal que se conformó sin haber estado dando las condiciones para ser conformado. Y Caldera, que era un extraordinario constitucionalista también, dijo, bueno, si esto es un hecho que es ilegal, pues lo otro no existe. Entonces se sobreseyó la causa. No fue amnistía lo que se dio. Sí, pero recuerda también que en el caso, por ejemplo, del presidente Chávez, Hugo Chávez para la época, Chávez nunca fue un tribunal. Es así. Chávez no se puso derecho. Es así. O sea, él decía que los tribunales no eran imparciales. Sí, sí, Y por lo tanto no podía someterse a la justicia en ese momento. Hay una cuestión en política, es muy, como se dice, yo no sé, chicos, es difícil, pues, por ejemplo, reconocer a un preso político. Sí. Mira, en la Cuarta República, la gente de la guerrilla, la gente que saltó bancos, porque saltaron bancos, y hubo muertes de policía, etcétera, etcétera, eran tratados de bandoleros. No, el gobierno de Betancur, el gobierno de Leoni, nunca aceptó que eran presos políticos. Sí. Y nosotros salíamos por la calle, no en aquella época, porque no somos tan viejos, pero más reciente acá, digamos de Luis Herrera para acá, salíamos a las calles a pintar grafiti, libertad para los presos políticos. Entre esos estaba Tarek William Saab. Y ahora, ¿por qué les cuesta tanto admitir que hay un preso político? Mire, es que allí hay delitos que más allá del acto político que los motivó, si quisiéramos ponernos exquisitos como Gramsci y partiéramos del hecho de que todo acto humano es un acto político, entonces pudiéramos inferir que todos los delitos serían actos políticos. Pero esto no es el caso, ¿no? Pero ayer, el día jueves, uno escuchaba testimonios allí de por lo menos este muchacho motorizado que iba en su carril, en su motocicleta trabajando y se deslizó. Oye, eso no puede considerarse como un acto político, ¿verdad? Que como consecuencia de algunas posiciones políticas de alguien, tú llegaste y tomaste una acción. Bueno, de repente las causas pudieran ser consideradas de una manera diferente, pero el delito que está allí es un delito. Y yo creo que la experiencia que hizo el presidente Nicolás Maduro del caso de Sudáfrica es interesante, ¿no? Es interesante que, bueno, qué cosa más terrible pudo haber sido el apartheid sudafricano y cómo se llevó ese proceso, ¿no? En donde los criminales fueron y delante de las víctimas, los afectados, reconocieron, expusieron los delitos que cometieron y de quienes cumplieron órdenes. Y bueno, y viene el perdón de ellos hacia las víctimas, ¿me entiendes? Que es un esquema bien interesante, guardando las distancias, ojo. Pero es que aquí no se ha visto ni siquiera eso,
Miguel, y te repito, hay eventos que conspirar es un delito político, pues eso, nosotros hemos sido conspiradores toda la vida, y tal, estilo, pero llegar a esos extremos de la violencia como se llegó, escapan a la acción política meramente dicha, y sobre todo, recuérdate, cuando nosotros éramos menos canosos, no habían espacios en la Constitución que te permitieran avanzar hacia salidas distintas a la electoral. Ahora las hay, bueno, vamos a esgrimirlas, pues. Fíjate, cuando tú dices somos conspiradores, De oficio. en periodismo hay algunos colegas que hacen unas preguntas fuera de lugar. Por ejemplo, ¿usted es ladrón? Por supuesto que tú vas a decir que tú no eres ladrón. Y por eso yo no te voy a preguntar, ¿tú estás conspirando? Si me preguntas eso, pues no me lo vas a decir. A confesión te parte relevo de prueba. Sí, pero yo creo que, sí, volviendo para solventar el tema este ya de la amnistía, hay otros temas, Sí. está la renuncia del presidente que han pedido esta gente, la enmienda constitucional, el discurso de Esquerrá, el día jueves, que no diría el discurso, yo diría el meeting, porque se emocionó con las banderas y se emocionó con la gente y los aplausos, y ahí pierde un poquito la esencia del planteamiento que está haciendo. ¿Eh? Y ahí se pierde como un poquito de credibilidad. Él tiene que, un jurista tiene que ser pedagógico. Yo no voy a entrar a cuestionar a Escarrá, no me interesa. Lo único que no me pareció que fue muy claro con respecto al tema, incluso amenazó, se vio como amenazante. El presidente Maduro puede terminar con esta asamblea en 60 días. Nada más, inclusive con 2 palabras. Ese no es el tema. No, yo creo que Escarrá, apelando a su carácter pedagógico, sabes que cada docente tiene sus mecanismos para, bueno, incentivar, también es verdad. para incentivar También es verdad. al auditor, ¿no? al auditorium, perdón. Y queriendo ser escolástico, uno siempre grafica y tal, estilo otro. Y por supuesto, sabes que Escarrá, al igual que tú, es medio poeta también ahí, o poeta y medio, ¿no? Porque Ahí está el detalle. le gusta la poesía. Pero yo sí creo que Escarrá hizo allí unos enfoques, tres enfoques en donde uno de ellos fue basado en artículos de la Constitución que son interesantes, que abren un planteamiento que hay que verlo con cuidado, el planteamiento que hizo, ¿no? Hay que verlo con cuidado porque, repito, lo que él mismo dijo allí también, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Ya. Hay que meterle mucho el ojo a Mira, eso. yo quisiera, yo traje por ahí un periódico, no sé si el director lo tendrá a la mano, una portada del Diario de Caracas, del 18 de enero de 1989. Parece, si yo le quito la fecha, parece que fuera hoy, ¿no? Parece que fue ayer ni hoy. Sí, ahí está la portada. Si yo le quito la fecha, es hoy. No hay. Entonces te dice allí, no hay jabón, no hay papel toalé, no hay esto. Pero expongo esa portada, ¿por qué? No porque sea hoy, sino por qué ocurrió después que salió esa portada. El 18 de enero, el 18 de febrero, asumió Carlos Andrés Pérez, vino el programa de medidas económicas, y el 27 vino el sacudón. Con todo este problema que hay, uno viendo las colas, hoy eran larguísimas. Yo no sé si contribuyó a que el bachaqueo aumenta con el día libre que le hagan los trabajadores públicos, porque bachaquear ahora significa una entrada más de dinero. Sí. Puede ocurrir o no puede ocurrir, no tenemos una bola de cristal, pero hay peligro de verdad de una confrontación social. ¿Cómo la ves tú? Sí, yo creo que el enemigo está empujando hacia precisamente provocar eso, Miguel. Y esta guerra, yo diría que más que económica, esta es una guerra multifactorial. Es una guerra que tiene visos de la época medieval incluso. Si uno revisa a Maquiavelo, no en El Príncipe, sino en El Arte de la Guerra de Maquiavelo, que creo que era el libro que más leía Rómulo, como señalas tú ahí en tu columna, en tu reportaje que haces ahí sobre el MIR, sobre el nacimiento del MIR, viene con unos visos de esa época que se usaban para calentar a las masas, para calentar al pueblo, y luego traían mercenarios, como lo están haciendo ahora, no solo aquí en Venezuela, en todas partes del mundo. Lo hicieron en Libia, lo hicieron en Siria, en Colombia, en México, y provocar violencia. Yo creo que hay un problema de violencia estructural que se ha querido sembrar. Sin embargo, yo siempre destaco la enorme conciencia del pueblo venezolano. Y lo hablaba ayer con un empresario que no tiene nada que ver con el chavismo, por cierto. Este es un pueblo de vocación pacifista y con conciencia.
conciencia política, que quizás algunos quisieran que fuera muy revolucionaria y otros quisieran que fuera muy adeca, pero hay conciencia política. Y yo creo que el pueblo no apoya actos de violencia. Nosotros lo vivimos en la insurgencia, que nos quedamos allí varados y el pueblo salió. El pueblo explotó en el año 89 porque no había válvula de escape. El pueblo ha conseguido mecanismos en este momento para por lo menos bachaquear. Antes no había bachaqueo, antes no había que bachaquear, antes no había nada. Por eso te decía, hay problemas en producción, pero el problema mucho más grave es en las redes de distribución, que se generaron procesos de distorsión allí bien riesgosos, y creo que el pueblo de alguna manera, y lo he dicho en los consejos de ministros, ha enseñado a cómo distribuir, casa a casa. Ah, que eso cuesta un poquito más. Bueno, no estoy justificando esos precios especulativos, porque hay un tema de valores también importante, pero ahí hay un mecanismo que es interesante hacerle seguimiento. El pueblo siempre da señales interesantes. Bien, Wilmer, no te voy a despedir como ministro, sino como Wilmer Castro Soteldo, porque ese apartar al ministro de un lado, apartar un poco el protocolo, nos ha permitido tener una conversación más fluida, y de verdad estamos muy agradecidos con tu presencia aquí en el programa. Gracias. Una presencia histórica, porque este primer programa, este marca pues un hito que comienza hoy, 10 de abril, día domingo. Y muchas gracias, Wilmer. Esperemos que cuando cumpla 20 años pues me invite otra vez en el Oye, programa. cómo no, bueno, estaremos con más canas, o a lo mejor más delgados. Bueno, vamos entonces a un corte y regresamos con un segmento bien interesante y bien importante. Hoy está circulando en todo el país, desde el pasado día viernes, Las verdades de Miguel, la historia oculta, lo que no dice Panama Paper, Las verdades de Miguel. La semana pasada dijimos que no llegábamos al día viernes porque no teníamos papel, pero afortunadamente nos asignaron papel por 3 semanas más y vamos a estar todavía, y Dios quiera, largo en el acontecer de todos los venezolanos. Hemos llegado a un segmento que en adelante será muy importante y muy seguido por gente muy interesada en saber cosas que nadie conoce. Lo hemos llamado verdades ocultas. Nadie las sabe. Vamos con el primero. Urgente. En el seno del PCV hay una firme tendencia que se inclina a buscar la suspensión de las elecciones de gobernadores previstas para diciembre 16. Posiblemente, bueno, prela la cuestión de que se pueden perder las elecciones, quizás las encuestas estén diciendo o anunciando algo por allí y no convengan esas elecciones en este momento. Puede ocurrir, y nosotros lo dijimos con bastante anticipación en el año 2012, que las elecciones de aquel momento serían suspendidas, las elecciones presidenciales, y fueron suspendidas en virtud. Ustedes se imaginan que hubieran llegado el 8 de diciembre de ese año, no hay elecciones porque Chávez no llegaba, pues. Número 2, preámbulo. María Gabriela Chávez en campaña. Por encontrarse en Cuba, suspendió una reunión que ese día, el día creo que fue el día jueves, sostendría con diferentes afectos al chavismo, no militantes en el nivel nacional. Su equipo asesor permanece en este momento alojado en el Hotel Alba Caracas. A la cabeza del mismo se encuentra Rafael Ramírez. Sí, evidentemente, ya también lo habíamos dicho hace mucho tiempo, aún a pesar en contra, fue desmentido por Chávez en su oportunidad, que María Gabriela Chávez sería la banderada presidencial del PSUV y por ese camino va. Incluso, me puedo adelantar, se dice y se baraja la posibilidad de nombrarla vicepresidenta de la República en caso de un referéndum revocatorio.
Tercero, malestar. El descontento del gobernador de Vargas a esos problemas, a sus problemas con el alcalde Carlos Alcalá Cordones, se suma ahora la intención de Jorge Arriaza de convertirse en el abanderado del gran polo patriótico para las próximas elecciones de gobernadores. García Carneiro ha dejado entrever su disgusto con Miraflores. Inclusive ha tenido serias discusiones telefónicas con el presidente de la República. Se prevén problemas similares en Nueva Esparta y Bolívar. En la isla de Margarita tienen preparada la reedición de una campaña de descrédito donde coinciden, fíjense esto, Dante Rivas, William Fariñas y el Nacional. Algo increíble, pero ahí, eso es. Mientras, en Bolívar, en las filas del PCV, es abierta la tendencia en contra de Francisco Rangel Gómez, que no las tiene todas consigo, favoreciendo a Héctor Rodríguez, el candidato de Nicolás Maduro. Por último, cuarto, Panamá Paper. Algunos medios de comunicación han armado una alaraca con la presunta infiltración masiva de más de 200.000 indicios de corrupción en el mundo. Sin embargo, se han cuidado en extremo en no dejar ventanas abiertas por donde se pueda colar la historia oculta de la verdad verdadera sobre nuestro país. Y por último, una información que es bastante engorrosa. Se trata de una historia, vamos a decir una historia oscura. Un general allegado a la ONA venezolana estaría hoy como testigo protegido en los Estados Unidos. Es una historia de verdad difícil de narrar por los intríngulos que contiene y por la peligrosidad que encarna. Así concluimos este primer programa. Los invitamos a sintonizar Canal I el próximo domingo a la misma hora. No olviden contactar a través de verdades, @verdadescanal y verdades de Miguel @canal-i.com. Los espero el próximo domingo. Muchas gracias por haberme permitido estar en sus casas. Hasta luego.